Hola, Academy Homeschool, soy Santiago Neira y esta es mi evidencia para educación en la fe. En este video quiero hablarles sobre el libro Verdaderos Adoradores. Este es un libro que estamos leyendo con el grupo de alabanza de la iglesia. El autor es Bob Kauflin, quien ha sido un pastor con años de experiencia, 35 años, y ha ejercido el pastorado durante por lo menos 12 años. Él en este momento se encuentra en Sovereign Grace Music, es uno de los jefes de los que está al cargo, y pues quiero hablarles sobre este libro. Es un libro muy interesante, es muy bueno de verdad, se lo recomiendo mucho. Habla sobre los principios de la adoración a Dios, sobre cómo debería hacerse, ideas erróneas, prejuicios que hay en las iglesias sobre esto, y pues claro, todo esto sustentado con versículos, con textos de la Biblia. El día de hoy quiero hablarles sobre los primeros 3 capítulos de este libro. Vendrían siendo algo así como la introducción a lo que él quiere mostrarnos. La verdad es que es un libro que me tiene atrapado y me ha gustado bastante. Bueno, en el capítulo 1 él empieza hablando sobre el Fishnet, un evento que hubo en 1975 en el que asistieron varias bandas y cantautores. ¿Qué pasa? Resulta que por los 70s muchos cantautores, bandas de rock, entre otros tipos de música, se convirtieron a Jesús y empezaron a adorarlo, y lo hacían apasionadamente. Claro que todo esto lo hacían con su estilo de música. Entonces, ¿qué pasó? A los tradicionalistas esto los asustó mucho, era algo nuevo para ellos, y no solo nuevo, sino muy diferente. Sin embargo, a los jóvenes fue algo que les encantó. Ellos realmente disfrutaron mucho de eso y devoraron la música. Esto es el principio de lo que Bob empezó a conocer para la adoración. ¿Y qué pasa? Resulta que en tan solo unos años este tema de la adoración, la música, se volvió un tema de debate en todas las iglesias. Incluso hubo iglesias que se dividieron ante la oposición a ciertas cosas en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza a Dios. La adoración ya se había convertido en un movimiento, en un fenómeno, y también en varias iglesias una industria. Resulta que se empezó a valorar más la interpretación más que la participación, y la tecnología más que la verdad. Como ya sabemos, cada año se están lanzando más artefactos y más dispositivos para mejorar la calidad de la alabanza. Resulta que al enfocarse tanto en la música, en la melodía, se dejó de lado la letra, y esta empezó a carecer de sentido, del evangelio, y pues incluso parece que los autores olvidaron sus Biblias por completo. Y esto es algo de lo que nos habla Bob en el primer capítulo. Él cuenta algunas de sus anécdotas, cómo lo vivió, cómo estuvo en medio de el fuego cruzado, por así decirlo, en los debates que hubo en varias iglesias por esto. Y eso nos lleva al segundo capítulo. En este capítulo el autor inicia dándonos una verdad muy importante que es completamente aplicable a la adoración que ofrecemos a Dios. Y esta verdad es que nuestra primera responsabilidad como cristianos no es darle algo a Dios, sino recibir todo de Él. Y más tratándose de verdaderos adoradores, nuestro llamado es a recibir de Dios desde el principio hasta el fin. En este capítulo narra la historia de los primeros adoradores que hubo. Estos son Adán y Eva. Ellos vivían en el jardín del Edén. Era un paraíso, era un terreno idílico. No tanto por el lugar, sino porque la presencia de Dios habitaba allí, y Él les enseñó la forma correcta de adorar. Ellos con sus acciones adoraban a Dios en todo momento. Todo esto surgió por el deseo de Dios de compartir su gozo y su gloria con nosotros. Todo esto surgió por el deseo de Dios de mostrarnos su gloria y compartir su gozo con nosotros. Nuestros primeros padres nacieron adorando, pero al comer del fruto su adoración fue desviada, y con esto llegó el pecado a la humanidad. Este capítulo también nos deja una idea, y es que sí, efectivamente, uno puede tener el deseo de buscar a Dios y de adorarlo, pero realmente debe haber un llamado para que nuestra adoración hacia Él sea completamente sincera, y más aún de la forma correcta. No existe eso de yo adoro a Dios a mi manera. No, Dios nos dejó en la Biblia
la forma en la que se debía adorar. Nos mostró cómo lo hizo su pueblo y nos mostró cómo debemos hacerlo ahora. Y en el capítulo 3 nos enseña uno de los problemas más comunes que puede haber entre los adoradores, y es de cómo nuestra adoración a Dios se puede desviar por causa de nuestro orgullo. Bob habló de cómo empezó a importarle mucho lo que la gente pensaba de él, y esto es algo que afortunadamente se dio cuenta y lo llevó a la conclusión de que la raíz de ese problema era su adoración hacia Dios. Algo faltaba, algo estaba mal. ¿Qué era? Pues resulta que nos lo representa como un ejemplo. No es lo mismo pasar al lado de una persona y decirle te abrazo a realmente abrazarlo. La palabra no se puede comparar con la acción. ¿Qué pasa? Sí, se puede adorar a Dios por medio de palabras, pero ¿qué pasa? Tiene que haber una acción que la complemente. No se pueden sustituir acciones por palabras. No es lo mismo sencillamente decir o cantar a Dios te exalto. Realmente hay que exaltarlo. ¿Y cómo se debe exaltar a Dios? Pues se debe exaltar con nuestros corazones. ¿De qué forma? A través de nuestros pensamientos, a través de nuestro amor, a través de nuestra fe, a través de nuestra gratitud y a través de nuestro anhelo. También hay que exaltarlo con nuestras acciones, como por ejemplo nuestra disposición a obedecer, nuestra alabanza específica, la piedad de nuestras palabras, el servicio motivado por gracia y un testimonio fiel. Y hay una frase que nos deja el libro que es muy interesante y se las quiero leer. Dice, la pregunta no es ¿eres un adorador?, sino más bien ¿qué tipo de adorador eres? Entonces, leyendo este libro, no solo podrás descubrir qué tipo de adorador eres, sino la forma correcta en la que se puede adorar a Dios, porque como ya sabemos, en nuestra vida cristiana esa es una parte muy importante. Bueno, eso es lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias y hasta luego.